condiciones deberían darse como para que esta ley sea eficaz? Que alguien pueda hablar, que no tema por su vida y que esta ley, pueda seguir la investigación. En esta clase de delitos, de los delitos contra la administración pública, también prevé ciertas garantías para quien declara justamente y que eventualmente pueda formar parte de un plan de protección de personas que está aportando información y que exige protección de su seguridad. ¿Qué es una protección de por vida, por ejemplo? Son los planes de implementación de protección de testigos o que aportan información, dependen del Ministerio de Justicia, dependen de un presupuesto, se van asignando desde ya que tienen un determinado periodo porque hay un determinado presupuesto. Por eso es un complemento, digamos, ¿no? Necesitamos la ley de fondo, necesitamos el sistema procesal, necesitamos al fiscal con sus facultades, necesitamos el presupuesto, digamos que es necesitamos un conjunto de decisiones para que esto se pueda llevar a la práctica. Pero en el proyecto que se va a debatir en el Congreso, ¿esto figura o, digamos, está planteada la cuestión de fondo? ¿Para qué serviría esta ley del arrepentido? Es una ley marco de fondo que tiene que ver con disposiciones penales, con cuáles son las consecuencias para el proceso penal, para qué delitos se prevé, para quienes no se prevé. Por ejemplo, ministros o posibles personas sometidas a juicio político por la Constitución no pueden ser beneficiadas por esta clase de atenuaciones de pena. Por eso también excluye a determinadas personas de la aplicación de la ley. Tampoco suena lógico, vamos a preguntarle a Poletti, que lo maneje esto el Ministerio de Justicia, porque puede ser el acusado, el ministro de Justicia. Debería depender que de la Procuración, de la Corte, todo el sistema de protección del arrepentido y demás, ¿no? Claro, la implementación de todas estas técnicas de investigación suele ser muy difícil. Yo les cuento una experiencia personal. A mediados de los 90, a principios de los 90, si ustedes quieren, se implementaba la ley de esta suerte del arrepentido, un artículo específico de la ley de estupefacientes. Y yo hacía mis primeras armas como abogado penalista y llevaba a alguien imputado de comercialización de estupefacientes, una pena que en ese momento, y hoy incluso también, obliga a la privación inmediata de la libertad, ¿no? Y en esas épocas un joven e inexperto secretario de un juzgado federal, recuerdo yo que le ofrece la posibilidad de hacer esta delación premiada a mi cliente enfrente del personal del servicio penitenciario. Y mi cliente se quedó absolutamente mudo, no dijo una sola palabra y lo interrogábamos con la mirada y él permanecía mudo y permaneció mudo durante mucho tiempo. Hasta que se fueron los... Hasta que en un momento dice, no me vuelva a preguntar eso, adelante de un... En ese momento le decían candado, ¿no? Al personal del servicio penitenciario, porque mi vida corre peligro, pero no mañana o pasado, ahora, cuando ustedes me llevan al camión que me traslade a Devoto, al complejo, a Caseros en ese momento. Es decir, estos son riesgos vitales, eran en ese momento riesgos vitales. Esa ley del arrepentido en cuanto a estupefacientes también exigía un resultado, son leyes utilitaristas. No ha tenido el mejor de los desempeños a lo largo de estos 20 años y ha sido siempre muy criticada estas técnicas especiales de investigación por la cuestión ética. Claro. ¿Sí? Los grandes maestros del derecho penal la cuestionan éticamente. El Estado puede avanzar sobre ese lado de la cuestión filosófica, es decir, el Estado puede ser menos ético de lo que debería ser el paradigma de ética para la persona. Bueno, los utilitaristas dicen, me sirve para investigar, meto preso a la gente, puedo contra los delitos contra la administración pública. Los que pensamos otra cosa o que vemos tal vez en otro sentido del asunto, decimos, bueno, sería una buena herramienta, vamos a estudiarla de a poco. Durante estas semanas el tema volvió a hablarse mucho, más allá de que está planteado como que va a ingresar el proyecto en el mes de marzo, por el tema del triple crimen. En el caso de Ibar Pérez Corradi, digamos, ¿cómo se aplicaría? ¿Qué lo beneficiaría? ¿Se podría estar especulando con que está esperando que esto salga como para... No, pero en el caso de él sería justicia? Por droga, ¿no? Por narcotráfico, no por delitos contra la administración pública. O bueno, sea, en su caso ya podría correr. También se estaría supone vinculado, que Pérez Corradi ¿no? maneja muchos datos que involucran a políticos con el negocio narco. Claro. Pero se da cuenta de las cuestiones morales metidas en el medio de la propia herramienta legislativa. Me parece importante lo que dijo. Yo quiero hacer una aclaración. No puedo hablar de casos concretos porque el día de mañana, como juez, les me tengo que pronunciar. Pero es importante la apreciación. Hay una dicotomía. ¿El imputado es un objeto del proceso o es un sujeto de derechos? En lo que está preguntando. ¿La prueba se obtiene del imputado o se obtiene de la fuerza, el empeño, la dedicación del fiscal, de la policía, del juez como director del proceso? Digamos que estos institutos ponen en tela de juicio esa dicotomía, porque estamos utilizando al imputado
como un sujeto que nos aporta prueba para ser eficaz en la investigación. Por eso muy bien el planteo que está haciendo el doctor. Pero vos ahí, el doctor Borinsky señalaba muy bien, tiene que ser información eficaz, es decir, no es solo, me mandó tal. Tiene que aportar ¿Cómo funciona la práctica? verificable. ¿Cómo funciona la práctica? Se aporta una información. Esa información tiene que estar vinculada con datos que den con la identidad de determinadas personas, que logre el procesamiento de esas determinadas personas, que logre un avance significativo en la investigación, que logre un allanamiento, que logre un secuestro. En ese hotel están vendiendo estupefacientes. Ir y lograr que ocurra. que esté el estupefaciente. Claro. No, se obtuvo la información, porque yo también es muy fácil. Voy y digo que en un lugar hay estupefacientes, que ya está el procedimiento iniciado, ese aporte no es eficaz. Es decir, no logró un avance no alcanza significativo. con la palabra. No, con los hechos y con las pruebas que demuestren que esos dichos tienen entidad en la investigación. Además, en ese caso, por ejemplo, Pérez Corradi, están especulando sus abogados con que podría entregarse si se da esta ley, en el marco de esta ley, y si la causa pasa a la justicia federal, ¿no? Sí. Ahora, alguien que está hace 4 años prófugo, pero el doctor Borinsky seguramente no se va a referir al tema en especial. Yo estoy liberado para hacerlo. La realidad es que me parece muy lejana la posibilidad de los colegas que asisten a Pérez Corradi, si está vivo, si no está vivo, si se presentará o lo agarrarán de los pelos, a que esta ley pueda rozar siquiera su situación procesal. ¿Sí? Primero porque hay una imputación que tiene que ver con un triple homicidio. Segundo, hay que ver si lo que ofrece puede constatarse en su veracidad, porque sí, está bien, yo puedo decir, a mí me puso la droga, no sé, yo tengo las manos de Perón en el baúl de mi auto, pero ¿cómo constato yo eso? O estaba yo en Dallas en el año 63. Me imagino, los escucho a nuestros invitados y digo, bueno, hay una discusión que es el pragmatismo versus la ética, hay que negociar o no con los malos, de alguna manera está eso. Sí, bueno, pero también ahora, está... Sí. Cuando llega al Congreso, los diputados y senadores empiezan a estudiarlo, ¿debaten eso? ¿Es esa la discusión que hay que va a haber en el Parlamento? ¿Van a debatir? Yo recuerdo, no sé si la recordás vos, yo recuerdo la de los años 98 o 2000, cuando se debatía la cuestión de AMIA y Embajada de Israel, y ahí la palabra que más se escuchó fue Torquemada. El juez Torquemada, el inquisidor, y los que estaban en contra decían, ustedes son los inquisidores, y se escuchaba. Yo en ese momento escuchaba las disquisiciones, me interesaba mucho, y sinceramente es una discusión muy apasionada, no solo por las consecuencias de la herramienta, de la ley en sí, sino por nosotros, los operadores, los jueces, los abogados, los fiscales, la vamos a ver cotidianamente, vamos a ver los pros y los contras, ¿no? Un punto me parece clave, es un instrumento más para la eficacia en la persecución penal, que dé avances significativos en la investigación, que no sea excluyente, que el juez no se valga exclusivamente de ese aspecto, porque es el juez el que lo decide. Claro. En el caso concreto. Hablaba el doctor Borinsky hace un ratito del trabajo más profundo que tiene en otros países donde se aplica esta ley del fiscal. En este caso la declaración, y mencionabas lo que pasaba cuando en este caso, en el caso de narcotráfico. ¿Cómo es la declaración, lo que aporta el imputado? ¿Es solamente en diálogo con una persona? No, es con el juez. ¿Solamente a solas? En el caso del narcotráfico, en el marco de una declaración indagatoria, le hace saber los hechos en su contra, las pruebas en su contra, y le dice, mire, usted tiene este instituto, que es la posibilidad de que aporte información. Con el abogado al lado, con la posibilidad que tiene de abstenerse de declarar, es decir, con todas las garantías constitucionales. Y si lo que nos aporte es significativo, ¿le vamos a bajar la pena en tanto o le vamos a... ¿Esto no, también ya se le promete? No, esto va a devenir del curso de la investigación, esto ya surge de la ley. La ley misma dice que se puede bajar la pena o incluso eximir. Hay que ver con la información que aporta cómo avanza la investigación. Y es ante el juez y quién más. Ante el juez, y en la indagatoria también puede estar el fiscal. Ahora, en este caso, ¿ustedes recomiendan que siga siendo así o creen que tendría que ser, en el caso de que estén a favor, directamente manejado por la Fiscalía? En mi humilde criterio, la Fiscalía es la fundamental piedra angular de la compilación de la investigación y de la prueba. Y el juez quien toma las decisiones. Excarcelaciones, elevación a juicio. Y en ese marco acusatorio es que el fiscal logre obtención de prueba y tal vez valerse de este instituto, si es de utilidad para el caso, no para todos los casos. Sí, coincido ampliamente. Es el fiscal el dueño de la acción penal, es el dueño del martillo, el dueño de la posibilidad del Estado de sancionarme a mí por haber cometido algún delito. Entonces, él, el único encargado de la investigación, con las particularidades que tiene eso, ¿no? Porque el fiscal se entusiasma con su teoría del caso y a veces sigue una línea investigativa y descree, olvida o
deja de prestar atención a otras, ¿no? Larisa, la última. Sí, usted como juez de casación penal, pasaron por sus manos causas que tuvieron que ver con el poder político, Vudú, Chicone, Antonini Wilson, tráfico de armas. ¿Qué podría cambiar si se comprueban casos de corrupción política en nuestro país? Podría cambiar que el índice de confianza de la sociedad sería mucho más alto. Es decir, Claro. el objetivo de esto, de mejorar el sistema de administración de justicia, es acercarnos a la sociedad. Que la sociedad crea un poco más en que existe justicia en la Argentina, una justicia igualitaria, transparente y eficaz. Ha sido Bien. muy interesante y apasionante, les agradecemos a los dos. Esto va a estar después durante todo el año, realmente es apasionante. Uno por ahí ve, lo lee por ahí, proyecto de... y hay mucho para... Mucha tela para cortar. Para hablar. Mucho para aprender y para pensar. conocer. Así que les Gracias. agradecemos. a los Gracias por la dos, invitación. Gracias por la haber venido. invitación.